Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre. Estamos en iVoox, estamos en primumgradus.net, en la radio de la historia, en Apple Podcast, en muchos sitios. Y continuamos con la historia de la filosofía. Ahora nos toca Aristóteles. Nunca más que en este momento está justificado el nombre del podcast, Primum Gradus, el primer paso. Porque efectivamente aquí es más difícil que nunca agotar el tema, porque es inmenso, daría para 100 capítulos, o sea que se trata sencillamente de aquel que tenga una idea muy remota o prácticamente no tenga ninguna idea, sepa a qué atenerse cuando oye hablar de Aristóteles, y este es el primer paso, y luego ya puede ponerse a investigar por su cuenta, porque las obras de Aristóteles, digamos que son muy asequibles, están todas en internet y podéis acceder a ellas sin gastaros un céntimo. Bueno, no me enrollo más y vamos a lo que vamos. Empezamos nuestro primer programa dedicado a Aristóteles. Empezaremos con una brevísima semblanza de la vida de Aristóteles. Y fijaos que he dicho semblanza, porque llamarle biografía sería pecar de pretencioso. Sencillamente se trata de encuadrar en su época y en su circunstancia al filósofo Aristóteles. Nació en Estagira. Hoy esta ciudad se llama Stavros. Y nació en el 384. ¿Y dónde está Estagira? Pues está al norte de la actual Grecia. Y digo también lo de actual Grecia porque entonces no era Grecia. Era Macedonia. Y ya sabéis, Macedonia era ese reino del norte que los griegos fetem, los auténticos griegos, los espartanos, los atenienses, los de aquí, los de allá, consideraban como unos bárbaros. Unos bárbaros, eso sí, muy influidos por sus vecinos del sur y que acabarían dominándolos. Pensad en Filipo y su hijo Alejandro Magno. Pero bueno, todavía no había llegado ese momento cuando nació Aristóteles. Era hijo del médico Nicómaco, que a su vez era amigo del rey Amintas II de Macedonia. O sea que era una familia, cabe suponer, bien relacionada y de cierto poderío económico. A los 17 años, pues ya era huérfano de padre y de madre. Pero no es difícil imaginar la gran influencia que tuvo la profesión de su padre y que seguramente en algún momento pues hizo como de aprendiz del oficio de médico, lo cual implica pues mancharse las manos con sangre, ver vísceras, en fin, y esto marca un poco, ya veremos cómo eso marca mucho la mentalidad de Aristóteles y se verá más adelante. Sencillamente tomad este apunte. Bueno, la cuestión es que con 17 años su tutor decide que lo mejor para su educación es enviarlo a Atenas, donde está la sabiduría, y al lugar más prestigioso, que no era otro que la Academia de Platón. Allí permaneció 20 años. Iba a decir que se hizo discípulo, pero fue algo más, fue amigo de Platón. Y Platón y su forma de ver el mundo dejó una profunda huella en su alma. Una de las primeras obras conocidas de Aristóteles es un diálogo, al puro estilo platónico, sobre el alma. Y allí muestra posiciones muy cercanas a las de Platón. En fin, pero cada uno tenía su temperamento, eso sí. Desde luego no tenía el mismo interés por las matemáticas que Platón, pero sí que compartía con él una gran afición por los problemas metafísicos. Conforme fue madurando su propio pensamiento, se fue distanciando de su maestro, pero en un principio podíamos decir que él se consideraba un platónico de estricta observancia. Cuando Platón muere, Aristóteles tiene 37 años y se va de Atenas, por diversas razones, tanto políticas como también de dirección de la academia, que pasa a manos de un sobrino de Platón, que le da un giro más pitagórico. Resumiendo mucho, las razones políticas era su situación de extranjero, era un meteco, tenía los derechos restringidos, y las relaciones entre Macedonia y los griegos
pues sufrían sus vaivenes, o sea que no era conveniente estar allí. Y además, la academia, pues sabía, al fijarse en ese pitagorismo, pues tomó como punto central de su investigación las matemáticas, y ya hemos visto que la tendencia natural de Aristóteles, quizás por su origen, estaba más bien centrada en las ciencias naturales y experimentales. De esta primera etapa sabemos que escribió varias obras que llamaremos obras exotéricas. Exotéricas, que es lo contrario de esotéricas. Exotérica significa obras destinadas al gran público, a la, digamos, divulgación. Y las esotéricas son las dedicadas a sus alumnos, a las clases, tienen un carácter más elevado. En esto es justo lo contrario de Platón. De Platón conservamos sus obras exotéricas, sus diálogos, que estaban dedicados a eso, a la divulgación, pero no los textos que usaba en clase, si es que los usó. En Aristóteles es justo lo contrario. Bueno, la mayoría de estas obras exotéricas de este primer periodo son diálogos al estilo platónico, y de ellos solo se conservan fragmentos. Sabemos el título y poco más. Por ejemplo, Eudemo, que trata sobre la inmortalidad del alma. Entre paréntesis, cosa que llega a negar más adelante. Quiero decir, la inmortalidad, no la existencia del alma. El Protréptico, una invitación a la filosofía, dirigida a gobernantes. Una obra sobre la filosofía, una crítica a la teoría de las ideas y propuesta de una religión astral. Bueno, pues después de este periodo de platonismo estricto, pues llega un segundo periodo, que normalmente se acostumbra a llamar de transición y viajes, que va entre el 347 y el 335. Ya tenemos un Aristóteles maduro. Y Aristóteles marcha a Asos, donde pretende fundar una escuela filosófica para desarrollar la verdadera herencia del platonismo. Él piensa que lo que ha instaurado ese pitagorismo instaurado por Espeusipo, el sobrino de Platón en la academia, no es el buen camino. Y allí, pues, es ayudado Aristóteles en su pretensión de fundar esta academia por el tirano de turno, Hermias, rey de Asos. Pues ya se ve que tanto en Platón como en su discípulo había una tendencia de hacerse amiguete de los tiranos, ¿verdad? Después, aquí no cuajó y se trasladó a Mitilene, en la isla de Lesbos, por invitación de Teofrasto. Dedicó los 5 años de estancia allí a redactar sus cursos, las que se conocen como sus obras esotéricas. Lo dicho antes, el material para impartir los cursos en la academia. Son obras que no están destinadas al gran público. En el 343, Filipo de Macedonia llama a Aristóteles para que se haga cargo de la educación de su hijo Alejandro, que entonces contaba 13 añitos. Aristóteles contaba 42. Claro, es una proposición a la cual no se puede negar. Y bueno, la cuestión es que pronto Alejandro se hace regente de Macedonia por las constantes ausencias de su padre, y Aristóteles le acompaña en muchas de sus expediciones militares durante casi 8 años. A petición suya, Alejandro reconstruye la ciudad de Estagira. O sea, le hace el favor, mira, pues voy a reconstruir tu ciudad de origen, que había sido destruida años atrás por los propios macedonios. Y le envía grandes sumas de dinero para sus investigaciones y estudios de historia natural. Ya vimos que la tendencia de Aristóteles era la historia natural, lo experimental, lo que se puede tocar. En esto se distancia mucho por su temperamento y por su forma de ser de su maestro Platón. Y además siempre estuvo recibiendo constantes regalos en forma de curiosidades por parte de Alejandro y de sus generales. Mandaba órdenes: mira, cuando veáis algo raro se lo mandáis a este, que está investigando. No sé, se veía un fósil, se veían un animal extraño, pues ¿para quién? Pues para Aristóteles, para su colección y para que investigue. Bueno, es una época enormemente creativa para Aristóteles. Escribe gran parte de sus tratados de lógica, la física, la ética a Eudemo, parte de la política y de la metafísica, y hay que decir que todavía se seguía considerando platónico.
y emplea con frecuencia la expresión nosotros, los platónicos. Ahora ya, en el curso de la nueva etapa, hablará ya de los platónicos como en tercera persona, ya se despegará de ellos. Y este tercer periodo, pues es una vuelta a Atenas. En el 336 muere asesinado Filipo y le sucede su hijo Alejandro. Y Alejandro en el 335 somete y pacifica, ponerle las comillas que queráis a lo de pacificar, Grecia. Aristóteles entonces vuelve a Atenas y Genócrates, un antiguo compañero suyo, dirigía entonces la academia. Pero nada, seguía con el pitagorismo rampante y, por cierto, la academia estaba en una cierta decadencia. No era lo mismo de antaño. Así que Aristóteles pues, se distancia ya de ella por completo y funda una escuela propia, el Liceo, cerca de un gimnasio dedicado a Apolo Licio, de ahí el nombre. Esta escuela era conocida también como el Peripato, de Perípatos, paseo en griego, y sus discípulos eran conocidos como los peripatéticos, por la costumbre que tenía de dar las clases paseando, porque tenían la manía de que era más sano y era bueno para la salud. O sea, los peripatéticos, la escuela peripatética, la escuela de los paseantes, podría ser una traducción aproximada. En el 323 muere Alejandro, que apenas contaba 33 años, y estalla en Atenas la agitación antimacedónica. Aristóteles se siente en peligro. Fue acusado de impiedad, ¿como quién? Como Sócrates, y no tenía ganas de probar la cicuta, me imagino. Y él dice, y para evitar un segundo atentado contra la filosofía, qué forma tan fina de decirlo, pues se larga. Y se refugia en Calcis, en la isla de Eubea, que era la patria de su madre. Su madre era de Eubea, no lo he dicho antes, pero ahora lo digo. Allí estaba lejos de sus discípulos y morirá poco después a los 62 años. El Liceo no queda inactivo, sino que le sucede Teofrasto. Fijaos que paralelismo también con Platón. Platón crea la academia y hasta hoy, el día de hoy, hay academias, ¿verdad? Pues Aristóteles crea el liceo y hasta el día de hoy hay liceos. En muchos países a los centros de enseñanza secundaria se les llama liceos. Bueno, apunte a pie de página. Hay que hacer notar que si tuvo que huir de Atenas era porque allí fue acusado, y pienso que con razón, de macedonismo. En fin, era evidente. Sobre todo porque había sido tutor de Alejandro y amigo íntimo de su regente, Antípater. Pero vamos a ver, no siempre mantuvo unas relaciones cordiales con Alejandro, tenían unas concepciones distintas sobre determinados asuntos. O digamos que el impetuoso Alejandro Magno en algunas cosas pasó de su maestro. La idea que tenía Aristóteles del estado ideal no era desde luego el imperio universal que pretendía hacer Alejandro. Pero bueno, nunca rompieron del todo y siempre mantuvieron una cierta amistad, y ya os digo que Alejandro se dedicaba a proveerle de material de estudio. Bueno, ¿qué escribió en esta época? Que pues fue también fructífera. Escribió, por ejemplo, la Ética a Nicómaco, o Ética Nicomaquea, porque estaba dedicada a su hijo Nicómaco. Hay que decir que se casó 2 veces, ya fruto de un segundo matrimonio, ya de la madurez. En el primer matrimonio tuvo una hija y en este un hijo, Nicómaco. Hizo un tratado sobre el alma y luego además hizo los libros de la política, la poética y la retórica. Según algunos estudiosos, en esta época había abandonado ya los temas metafísicos para dedicarse exclusivamente a investigaciones científicas. Otros creen que los libros más tardíos de la metafísica corresponden a esta época. Así que entonces Aristóteles habría sabido conjugar las especulaciones metafísicas con las investigaciones empíricas, es decir, experimentales. Lo más elevado, con lo más pegado al suelo. Bueno, la cuestión es que, frente a la orientación exclusivamente o casi exclusivamente especulativa y abstracta de la academia, el liceo se parece más a una universidad moderna, dedicada a la investigación científica.
había reunido en torno suyo Aristóteles un círculo de investigadores, científicos, historiadores, filósofos. Era todo más practicón, ¿no? Y sus discípulos, bajo su dirección, estaban dedicados a recopilar datos y observaciones. En fin, lo que verdaderamente destacó de esta época fueron los estudios sobre historia natural y biología, donde, aparte de algunos errores evidentes que venían dados por la época y bueno, por lo poco avanzado que estaba la ciencia, aparecen observaciones y descripciones difícilmente superables. Fijaos lo que llegó a decir Darwin de él. Dijo Darwin, dice: Linneo y Cuvier son mis dioses, pero son unos niños comparados con el viejo Aristóteles. Todas sus observaciones estaban guiadas por un principio. Se debe dar más crédito a la observación que a las teorías, y a las teorías únicamente si están confirmadas por hechos observados. Esto en su tratado sobre la generación de los animales. En cierto modo no sacó las últimas consecuencias de esto, es que en Navidad no da para tanto, fue pionero en muchas cosas. Pero claro, parece como los cimientos del modelo de investigación científica que se desarrollaría posteriormente. Bueno, yo creo que después de esto ya más o menos nos hemos situado un poquito en lo que fue la vida de Aristóteles y yo creo que podemos empezar a ver sus obras y su pensamiento. Bueno, pues para hacer un resumen muy resumido y muy esquemático de lo que fue la obra de Aristóteles, podríamos decir como conclusión que el proyecto aristotélico tenía un carácter fundamentalmente científico, mientras Platón perseguía objetivos de carácter moral y político. Aristóteles estuvo más inclinado hacia intereses fundamentalmente teóricos, a saber, resolver las deficiencias de la teoría de las ideas, porque muchos párrafos sugieren que entendió su filosofía como un perfeccionamiento definitivo del platonismo, o sea, ponerle la guinda al pastel. Y dos, desarrollar la ciencia empírica, es decir, la ciencia experimental, empleando un método adecuado, la observación, en la misma línea de la tradición científica y observadora de los filósofos jonios. En la academia debió existir una corriente similar, desde que se incorporó a ella Eudoxo de Gnido, que era un excelente geógrafo y astrónomo. Basta esta acotación para empezar a ver lo primero de las cosas que hemos dicho, la crítica a la teoría platónica de las ideas. Digamos que con esta crítica comienza su pensamiento original. Le dedicó bastante espacio en la metafísica, los libros 1, 7, 13 y 14, y en un tratado sobre las ideas que desgraciadamente se ha perdido. Probablemente con ello intentará justificar su ruptura con la academia. En este sentido, la Ética a Nicómaco incluye un pasaje significativo. Han sido nuestros amigos los que han creado la teoría de las ideas, pero hay que seguir el parecer de que para salvar la verdad es preciso sacrificar nuestras preferencias, tanto más cuanto que también nosotros somos filósofos. Se puede amar a los amigos y a la verdad, pero lo más honesto es dar preferencia a la verdad. O sea, amigo de Platón y de los platónicos, pero más amigo de la verdad. Es honestidad intelectual en estado puro. Pero, ¿por qué le chirriaba esto de las ideas a nuestro amigo Aristóteles? Vamos a verlo despacito. Veamos cómo planteaba el estado de la cuestión el mismo Aristóteles en su Metafísica. Dice lo siguiente. Sócrates no otorgaba una existencia separada ni a los universales ni a las definiciones, pero los filósofos que vinieron después los separaron y dieron a esta clase de realidades el nombre de ideas, y de este modo llegaron a admitir como ideas todo lo que se afirma universalmente. ¿Os acordáis cuando hablábamos de Platón? ¿Cómo resolvía el problema de los conceptos universales? ¿Cómo podía
¿Cómo podía decirse que un caballo era un caballo si solo existía el caballo concreto? Recordadlo. Hablaba de esencias. Lo que hacía ser a un caballo lo que era la idea de caballo. La idea no estaba en este mundo, estaba fuera de este mundo y lo que veíamos aquí eran copias. El mundo de las ideas frente al mundo material. El universo inteligible, el de las ideas, era lo auténtico, lo demás eran copias. Dualismo. ¿Vale? Ya sé que estoy repitiendo lo que dije en Platón, pero continuamente hay que volver hacia atrás para entender el presente. Lo mismo pasará con Aristóteles. Más adelante veremos cómo hay que volver continuamente a él. Y en cada repaso, pues, iremos viendo matices. Por eso, aunque no agote el tema, por ejemplo, quizás de Platón, seguro que no lo agoté, pero vamos a volver a él. Y con Aristóteles pasará lo mismo. Bueno, pues esto no le gustaba a Aristóteles. ¿Y por qué? Vamos a ver. Si las ideas, aquel invento de Platón, hoy por ideas no tenemos esta noción. Hoy somos capaces de hablar. Mira, esta idea está muy elaborada. Si nos oye Platón nos mata. Porque las ideas no se elaboran, se buscan dentro del alma. ¿Os acordáis también? Bueno, si las ideas son esencias que existen separadamente de las cosas, entonces son substancias. Atención a esta palabra. Sustancia es una realidad que posee existencia independiente. Y en este sentido van sus críticas. Porque dice que para intentar explicar un mundo, Platón pues lo duplica. Porque existe el mundo de las ideas y además el mundo sensible, que es el que percibimos. Así que la tarea se hace doblemente difícil. Ahora hay que explicar el segundo mundo, el de la percepción. Primero el mundo de las ideas, el inteligible, y luego además el mundo percibido por los sentidos. Además dice que el mundo de las ideas no permite explicar nada sobre el mundo de las cosas. Si las esencias de las cosas están separadas de las cosas mismas, es que no son propiamente sus esencias, sino que es como un pegote, como un añadido. Esto se ve muy claramente en el alma. El alma está unida a un cuerpo, ¿verdad? Por eso el cuerpo es la cárcel del alma. Volveremos a esto cuando hablemos del alma, pero conviene recordarlo. Si fueran la esencia de las cosas, estarían en las cosas, pensaba Aristóteles. Platón decía que las cosas participaban de las ideas, pero puedo decir que las ideas son paradigmas o modelos y que las cosas participan de ellas. No es sino pronunciar palabras vacías y construir metáforas poéticas. Bueno, tampoco las ideas permiten explicar el origen, el devenir, el movimiento y los cambios de las cosas. Platón afirmó que las ideas son causas de las cosas, pero es evidente que no pueden ser causas productivas y motrices, que son las que generan movimiento. Esta fue la razón por la que Platón tuvo que introducir la figura mítica del demiurgo en el Timeo. El que crea el mundo material va copiando del mundo de las ideas y va creando, pues eso, unos modelitos para el mundo material. También arremete Aristóteles contra la matematización de las teorías de las ideas. Dice literalmente: actualmente las matemáticas se han convertido en filosofía, son toda la filosofía, por más que se diga que se estudian en atención a ella. Bueno, pues ya dijimos antes que eso de todo pura matemática no entraba en el horizonte mental de Aristóteles. Esto sobre todo se referirá a la academia post-mortem de Platón. El recurso a las matemáticas no soluciona las deficiencias de la teoría de las ideas, más bien las agrava y termina convirtiendo al platonismo, pues eso, en puro pitagorismo. Vamos a ver, como síntesis diríamos que la crítica de Aristóteles se centra en rechazar que la esencia de las cosas exista separada de ellas. Pero no rechaza en la totalidad la teoría de las ideas, solo niega la existencia separada de la idea y la cosa. O sea que si una cosa es lo que es, no puede ser que su esencia está fuera de ella misma, porque entonces son dos cosas, son dos sustancias diferentes. Es lo que llamamos dualismo. Él, ya vimos antes que Sócrates no lo afirmaba, pero él piensa que luego aquello fue degenerando en este dualismo. Como me gusta ir pasito a pasito, ahora estamos viendo la crítica, no la solución que él da a estos problemas. Pero es para que nos vayamos haciendo cargo de las cosas. Más adelante veremos cómo lo soluciona este embrollo. Tengamos un poquito de paciencia. Pero hay que decir que se mantiene fiel a lo que decían Platón y Sócrates en algo esencial.
que la ciencia versa sobre lo general y universal. Es una búsqueda de la esencia común que se encuentra en las cosas mismas y no separada de ellas, en este caso. Bueno, estas eran las ideas claves de su lógica como de su metafísica. Bueno, hemos visto la crítica que hace, no la solución, pero vamos a seguir avanzando. Vamos a hablar de la lógica. Muchos consideran que Aristóteles fue el creador de la lógica, aunque como siempre tuvo su precedente en la dialéctica de Platón. No empleó el término lógica, lo hicieron luego los estoicos. Bueno, hay muchos términos que asociamos con Aristóteles, pero él no los dijo tal cual. Por ejemplo, esto de la lógica se lo atribuyeron luego los estoicos. También el organon, que es como la reunión de todos sus tratados de lógica, pues es algo posterior. Y también la palabra metafísica. Él le llamó a lo que nosotros entendemos por metafísica filosofía primera, filosofía primera igual a metafísica. Él jamás le llamó metafísica, pero tiene su sentido este nombre. Y si me permitís, para aclarar bien la situación, vamos a hablar del ordenamiento de las obras de Aristóteles, lo que se llama el Corpus Aristotelicum. Es un parón en la narración, pero creo que aquí irá bien hacerlo para aclararnos. El Corpus Aristotelicum son las obras de Aristóteles debidamente ordenadas y fue hecho, tal como hoy lo conocemos, por Andrónico de Rodas. Y en muchos sitios veréis además que han llegado hasta nosotros según la edición prusiana de Immanuel Becker de 1831-36. Bueno, pues Andrónico de Rodas pues es un señor de la antigüedad, bastante posterior unos cuantos años posterior a Aristóteles, y no vamos a extendernos en esto porque nos iríamos de madre. Vamos a ver cómo quedan clasificados en el Corpus Aristotelicum las obras de Aristóteles. Se comprende en 5 grupos: la lógica u organón, la filosofía natural, la metafísica, la ética y la política, y la retórica y la poética. La lógica, el organón, pues tiene diferentes títulos. Uno, las categorías, categoriae, de la interpretación, de interpretatione, primeros analíticos, analítica priora, segundos analíticos, analítica posteriora, tópicos, tópica, y refutaciones sofísticas, de sophisticis elenchis. Bueno, entre paréntesis he puesto la nomenclatura, entre paréntesis, quiero decir, es que yo lo estoy leyendo entre paréntesis. A continuación del término en castellano le he puesto como ha pasado a la historia en su término latino. Luego está, el otro gran grupo es la filosofía natural, la física, sobre el cielo, de Caelo, acerca de la generación y la corrupción, de generatione et corruptione, la meteorológica del universo, de mundo, del alma, de ánima. Luego hay unos pequeños tratados sobre la naturaleza, parva naturalie, de los sentidos y de los sentidos, de sensu et sensibilibus, es que a veces, de la memoria y la reminiscencia, de memoria et reminiscencia, del sueño y la vigilia, de somno et vigilia, del ensueño, de insomnis, de la adivinación por el sueño, de divinatione per somnum, de la longitud y la brevedad de la vida, de longitudine et brevitate vitae, de la juventud y la vejez, de la vida y la muerte y de la respiración, de juventute senectute, de vita et morte, de respiratione. Luego hay otro de la respiración, de espíritu, historia de los animales, historia animalium, las partes de los animales, de partibus animalium, el movimiento de los animales, de motu animalium, progresión de los animales, de incesu animalium, generación de los animales, de generatione animalium, de los colores, de coloribus, de las cosas de la audición, de audibilibus, fisionomónica, de las plantas, de plantis, de las maravillas escuchadas, de mirabilibus auscultationibus, mecánica, problemas, de las líneas imperceptibles, de lineis insecabilibus,
los lugares de los vientos, ventorum situs, melisos, genofantes y gorgias. Luego está la metafísica, el otro grupo es la metafísica, que está ocupado únicamente por su metafísica. Luego ética y política, ética nicomaquea o anicómaco, la gran moral, magna moralia, ética eudemia o ética eudemo, librillo sobre las virtudes y los vicios, de virtutibus et vitis libellus, la política y económica o económica. Luego está ya por último el grupo dedicado a la retórica y poética. Aquí está el arte retórica, ars retórica, la retórica a Alejandro, retórica ad Alexandrum y la poética, ars poética. Y ya, pues te lo podías haber ahorrado toda esta enumeración, ¿no? Porque no se nos ha quedado en la cabeza. Pero con esto nos daremos cuenta de una manera evidente de cuán difícil es abarcar todo el pensamiento de Aristóteles, porque tocaba todos los palos, era un sabio total. Y vemos que en la parte de física pues se dedica mucho a lo que llamamos ciencias naturales. Lo que es la cosmología y tal, pues hombre, el estudio de los astros y la física, lo que entendemos hoy por física en el sentido estricto, hombre, pues quedó desfasada hace ya muchos siglos. Lo de animalibus, lo de los bichos, pues ahí acertó más. De ahí esa frase admiratoria que vimos antes de Darwin. Bueno, yo creo que hacía falta decir esto y me ha parecido un buen momento para decirlo. Y bueno, y también me sirve para disculparme si no agoto el tema. Aunque haga 20 programas no lo agotaría, así que vamos a continuar con la lógica y vamos a ver lo que se entiende por lógica o lo que entendía Aristóteles por lógica, aunque no le había puesto el nombre. Bueno, pues antes hemos visto que el término organon significa para designar los libros que tratan de la lógica. Y organon es igual a instrumento. La lógica es el instrumento de la ciencia porque Aristóteles piensa que no hay ciencia sino de lo universal y necesario. En esto se sigue al pie de la letra la herencia socrática y de Platón. La ciencia explica la realidad deduciendo lo particular de lo universal, que es su causa. El silogismo es la estructura formal que permite realizar esa conexión. Aristóteles lo define como un discurso en el que, una vez concedidas ciertas cosas, se siguen o concluyen necesariamente otras distintas. Lo que todos entendemos por lógica, un paso detrás de otro a la hora de razonar. El silogismo expresa una relación de inclusión, muestra cómo lo particular se subsume en lo universal. El silogismo tiene tres términos: el primero o mayor, A; el medio, B; el menor, C. Y cuando se estudia lógica, uno pasa bastante tiempo si A es igual a B, B es igual a tal. Pero vamos a ponerlo con un ejemplo y vamos a olvidarnos del A y del B, porque si no nos vamos a liar. Y no quiero profundizar demasiado en la lógica porque si no salimos de ahí, pero es apasionante. Vamos a ver una secuencia lógica bastante simple y bastante evidente, pero para que nos enteremos un poquito de cómo funcionaría. Y ya os digo que no voy a distinguir el término primero o mayor, del medio, del menor y tal, porque si no, no acabamos. Si yo digo, por ejemplo, todo hombre es mortal, proposición. Pero además digo, Sócrates es hombre. Y llego a la conclusión, luego Sócrates es mortal. Pues bien, en Aristóteles, esta lógica del silogismo sustituye a la dialéctica de Platón. Digamos que el silogismo procede deductivamente, va de lo universal a lo particular, ¿vale? Vimos que todo hombre es mortal y vamos al caso concreto. Sócrates, como es hombre, lo concreto, pues es mortal. ¿Lo habéis entendido? Espero que sí. Bueno, hay otro método para investigar, digamos, para llegar a la verdad, que es la inducción, que sigue exactamente el procedimiento inverso. Cuando conocemos todos los casos particulares, pues de ellos extraemos una conclusión general. Ahí tenemos una inducción completa. Si solo conocemos uno o muy pocos casos particulares, entonces se trata de una inducción incompleta. Es decir, yo he llegado a la conclusión de que Sócrates es mortal, luego y Sócrates es un hombre, vale. Pero yo, Manolito, se morirá, es mortal. Pepita, digo, todos los hombres particulares que yo conozco se mueren, luego todos los hombres son mortales.
ejemplo de inducción. Ya sé que es un poco... pero es que hay que pasar de esto, porque si no, no salimos de aquí. Pero pueden haber inducciones incompletas. Puedo no tener un registro de cosas, no ser tan evidentes y no tener todos los datos, y hago una inducción, pues digamos, un poquito, pues con unas ciertas reservas. Ambas inducciones, tanto la completa como la incompleta, sirven para aprender los primeros principios de la ciencia, que pueden ser captados tanto por inducción, generalizando a partir de la percepción o de la memoria, como por intuición. Por la intuición también cuenta, o sea, tenía en cuenta la intuición, eso que dicen que es tan femenino. Aristóteles afirma que tenemos un conocimiento científico de algo cuando sabemos que existe tal cosa, por ejemplo, cuál es su esencia y el porqué o la causa de su existencia como de su esencia. Solo cuando conocemos la causa podemos tener certidumbre de que la cosa es necesariamente así y no de otro modo. Esto significa que la ciencia, además de ser conocimiento de lo universal, porque dice, insisto, no hay ciencia de lo particular, es también un conocimiento necesario y en consecuencia verdadero. Por eso afirma: adquirimos conocimiento científico acerca de un objeto cuando creemos conocer la causa en virtud de la cual es como es, sabiendo que tal causa guarda relación solo con ese objeto y que el efecto no puede ser producido de otra manera. Es decir, conocemos científicamente algo cuando conocemos su causa. Y solo a través de la demostración se consigue conocimiento científico. Por eso Aristóteles llama a la demostración silogismo científico. No todo silogismo produce conocimiento científico, únicamente aquel que se basa en premisas verdaderas, primarias, inmediatas, mejor conocidas que la conclusión y anteriores a ella. Es duro esto, pero por eso vamos poco a poco. Para Aristóteles, la demostración debe basarse en unos primeros principios evidentes e indemostrables que explican por qué la conclusión es necesariamente la que es. Estos principios pueden ser 1. Axiomas, comunes a todas las ciencias, como el principio de no contradicción y el de tercero excluido, por ejemplo. Luego lo hablaremos cuando hablemos de metafísica, pero el principio de no contradicción es muy sencillo. Es un principio universal que dice que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo el mismo punto de vista. Es decir, yo no puedo ser, no puede ser rubio y moreno al mismo tiempo y bajo el mismo punto de vista. Puede ser en etapas sucesivas. Ya nos ponemos en plan quisquilloso, pero en este momento o soy rubio, o soy moreno, o soy castaño, pero soy una cosa concreta. No puedo ser las mismas cosas al mismo tiempo. Bueno, ya está. Hemos hablado de axiomas y también lo podemos hallar esos primeros principios en tesis peculiares de algunas ciencias, que pueden ser hipótesis o definiciones. La demostración permite establecer que una cosa existe y cuál es su causa. La definición nos ayuda a descubrir lo que una cosa es decir, su esencia. Expresa la esencia permanente de una cosa. Y bueno, podríamos profundizar más, pero ya aquí lo dejamos. Y hablábamos antes de la metafísica, pero he pensado que llevamos un buen rato de programa y que esto, veis que se va espesando. Y entonces dejamos la metafísica, la política y lo que queráis para el próximo programa. Hoy ya hemos presentado un poquito la vida de Aristóteles, lo hemos encuadrado en su época y hemos empezado a ver su crítica a la teoría de las ideas. Y ya para el próximo capítulo continuaremos con la metafísica y las conclusiones con las que Aristóteles pretende salir del embrollo de las ideas. Así que aquí lo dejamos por ahora y en poquitos días volveremos con la segunda parte de Aristóteles. No sé cuántas partes tendrá. En fin, no tardaré mucho. Seguramente ni una semana. Así que si os ha gustado, poned un me gusta y tened paciencia. Y bueno, si no queréis iros y tenéis ganas de escuchar un ratito más, os voy a poner una pequeña cuña publicitaria. Antes de deciros, para los seguidores, que muy pronto haré un programa exclusivo para fans, para estos seguidores que cada mes a mes hacen una pequeña aportación. Y ahora viene la cuña publicitaria.
¿Eres un seguidora, apasionada de Primum Gradus y quieres agradecer tantas horas de entretenimiento? Apoya a Primum Gradus y podrás disfrutar de episodios extras al menos una vez al mes, con un contenido específico para fans muy fans, donde se hablará de esas cosas interesantes que se desechan a la hora de hacer los audios porque no encajan en los temas tratados, de curiosidades que encuentro al buscar información y muchas cosas más. Y sobre todo, ayudarás a que Primum Gradus no solo continúe, sino que pueda mejorar. Instala gratis la app de iVoox, busca Primum Gradus y pulsa en apoyar, desde donde podrás elegir la cantidad de tu aportación. Si te apetece y puedes, te lo agradecemos eternamente, pero si no, solo debes esperar al siguiente episodio regular del podcast, que seguirá ofreciéndose como hasta ahora. Anímate y colabora a que este podcast siga realizándose con la misma pasión e ilusión de siempre, y ahora disfrutando de contenidos extras.